Bien, última parte de nuestro espacio, a la 1:52 estamos de vuelta con ustedes y con Manuel Sutherland, que es economista, firmante de este documento de 25 personalidades del mundo académico, empresarial y también político, donde se pide una revisión de esta política de sanciones. Y nuestro invitado iniciando esta entrevista decía algo bien interesante: las sanciones son un agravante de una situación económica que llevó a la contracción del Producto Interno Bruto por más de 12 trimestres consecutivos, pero no es la causa de lo que hoy se vive en materia económica en Venezuela. Entonces, ¿por qué pedir la revisión de la política? Porque si no es la causa, ¿qué va a corregir pedir esto? Sí, la crisis de Venezuela es una crisis clásica, a mi parecer, del capitalismo rentístico. Asdrúbal Batista, que para mí es el mejor economista, que en paz descanse, contaba que la economía venezolana tiene graves problemas para poder manejar y gestionar la renta petrolera. Cuando la renta petrolera se dispara, cuando crece mucho, el Estado no sabe realmente qué hacer con ella. Y no hay políticas de ahorro, no hay políticas de planificación a largo plazo, y los estados tienden a gastar de más. Entonces, por ejemplo, el gobierno, en vez de nutrir el Fondo de Estabilización Macroeconómica que se creó en los 90, a principios de los 90, o el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, lo que hizo fue gastar. Y lo que se hizo fue exportar la renta. Hubo una política de sobrevaluación terrible de la moneda que hizo que todo sea muy barato. Y eso destruyó la industria nacional, destruyó el agro nacional en el momento donde había más renta. Se llegó a importar caraotas, se llegó a importar obreros para hacer viviendas, por ejemplo, una locura y un desastre. Y no se ahorró. Si Venezuela hubiera ahorrado apenas el 30 al 40% del ingreso adicional que tuvimos, porque el precio del petróleo llegó y estuvo por muy largo rato en $100, $110, etc., Venezuela tuviera en sus reservas internacionales más de 300.000 millones de dólares. Ahorita tenemos apenas 6.000, más o menos. Entonces, si tuviéramos ese ahorro, nada de esto estuviera pasando, con o sin sanciones. El problema es que no se ahorró, se despilfarró la renta, se destruyó la industria nacional, hubo una fuga de capitales de alrededor de 600, 700.000 millones de dólares, y eso hizo que tuviéramos la fuga de capitales más grande del mundo y tuviéramos una economía completamente arruinada. Después llegó la hiperinflación, etc. Pero las sanciones que arrancan fundamentalmente en agosto de 2017, las sanciones financieras, lo que hicieron fue agravar ese cuadro, dificultar la recuperación, dificultar la exportación, dificultar los ingresos, dificultar la capacidad de exportación del país y encarecer las importaciones, además de crearle muchos frenos a la industria nacional. Eso hace que las malas consecuencias del rentismo se multipliquen, se exacerben, y la pobreza aumente, la miseria aumente, y lamentablemente la situación se haga mucho más complicada por las sanciones, porque las sanciones buscan eso. Las sanciones buscan destruir a la economía para que la población se levante, proteste contra el gobierno ceda y de alguna manera haya un cambio. Pero eso no se ha dado. La economía se ha destruido, pero el gobierno sigue más o menos sólido en su poder. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Porque si la política de sanciones era llevar a esa ruta de crítica, de malestar social, que llevara a un cambio político en Venezuela, tenemos un país donde en redes sociales es viral que alguien diga que Venezuela se arregló o que Venezuela se está arreglando. Claro. Qué complejo entender que se habla de las consecuencias de las sanciones, de una economía en un estado crítico, y el ciudadano en redes sociales se debate, y también no más allá de lo que pueda ser el debate, hay gremios que han reportado crecimiento en algunos sectores productivos. Claro. Lo ha hecho Fedeagro, que en algunos rubros en 2021 registraron un crecimiento. Fedecámaras al cierre de 2020 decía que el año 2021 iba a ser un año de un pequeño crecimiento económico. Lo veíamos hoy con las cifras de Torino Economics, Torino Capitals, que habla de un 7% que pudiese crecer el PIB de Venezuela. ¿Qué tenemos hoy? Yo creo que Venezuela entre 2013 y 2020 probablemente habrá decrecido un 80%. Eso es quizás la tercera peor crisis en la historia del capitalismo. Imagínate la magnitud. Solo superado por lo que sucedió en Kuwait y lo que sucedió en Liberia. Eso nos deja a una economía en el suelo. O sea, imagínate una persona que pesa 100 kilos y ahora pesa 20 kilos. Claramente ha pasado lo peor de la crisis. Sin embargo, el tímido crecimiento que pudo haberse dado en 2021
Maduro habla de un 5%, es completamente insuficiente, es demasiado poco y es demasiado chico. Entiendo que hay bodegones, restaurantes, oficinas de lujo, edificios que se están construyendo y eso está bien. Nosotros queremos la recuperación inmediata de la economía, queremos que todas las cosas estén mejor inmediatamente. Nosotros no queremos que el país empeore. ¿Es posible que sea así? ¿Es posible una recuperación inmediata? Es posible que las cosas mejoren. Hay un estudio de 40, 50 años para que Venezuela se recupere. Es que Venezuela necesita una explosión de crecimiento. Si Venezuela crece como crece el año pasado, 4 o 5%, Venezuela va a necesitar entre 30 y 40 años para volver a la economía de 2013. Es decir, si crece 4 o 5% interanual, entre 30 y 40 años para volver a tener la economía de 2013. Y eso nos dejaría en la cola de los países de América Latina, en la cola. Tendríamos un rezago de casi 50 años comparado con otros países desde esa época. Entonces Venezuela necesita una explosión de crecimiento muy fuerte, muy potente, y para eso se necesita un cambio radical, tanto en la política económica como en todo lo que es la política en general. Hace falta un cambio de 180 grados. La eliminación de las sanciones y la negociación por más apertura económica, más apertura política, más apertura democrática, electoral, puede facilitar mucho empezar a poner las piedras para ese nuevo crecimiento, para esa nueva casa. Eso pasa por un cambio, porque también es importante esta aseveración. ¿Es posible un cambio económico con los mismos actores o esto pasa por un cambio de actores? Porque hace 5 años era impensable que en Venezuela se pudiera levantar el control cambiario, por ejemplo, y hoy fue derogada la ley de ilícitos cambiarios, fue derogada también el control cambiario. ¿Es posible un cambio de 180 grados con estos mismos actores o eso pasa por un cambio político? Es difícil. El problema es que estos actores son los actores sociales con menos capacidades técnicas, políticas, sociales e internacionales para llevar ese cambio. Hay muchos amigos chavistas que están cerca del poder que me han dicho que quieren liberalizar, devolver las expropiaciones, ofrecer garantías jurídicas, hacer cosas típicas de una economía dirigida por liberales, ¿no? Por ortodoxos, por lo que la gente llama neoliberales. El asunto es que a ellos les falta bastante credibilidad para eso. Son personas que llevan muchos años hablando mal del empresariado, hablando de que son parásitos, de que son golpistas, de que suben los precios a propósito para tumbarlos, que en Venezuela lo único que sirve es el Estado, que la propiedad es una cuestión relativa, que ellos la pueden expropiar y tomar cuando quieran. Y hay muchas cosas que no generan confianza en los inversionistas, tanto foráneos como nacionales. También hay muchas dificultades técnicas a la hora de planificar políticas. Mucha gente se ha ido de los espacios técnicos importantes del gobierno y el gobierno no tiene ese personal. Entonces hay muchas trabas para que el gobierno, por mejores intenciones que tenga, pueda cimentar un cambio radical para hacer esa base para el crecimiento exponencial que se necesita. Ahora, los cambios positivos se saludan y hay posibilidades de hacer miles de cambios mejores para que la economía crezca y surja, pero va a tener un potencial, un techo mucho más bajo que si hay un cambio político integral donde el poder político refleje mucho mejor lo que la gente desea. El partido de gobierno tendrá 15, 20% de aceptación nacional, pero tiene el 100% de todos los poderes y hace todo lo que le parezca y considere, ¿no? Entonces, si hay una democracia, el 80% que no es del poder también debería tener espacios y también debería optar legítimamente a tener el poder. También debería optar legítimamente en condiciones justas, legales y transparentes de competir con el 20% actual y poder disputar espacios para ese poder. Mientras eso no suceda, va a haber temores muy fuertes y la potencialidad de crecimiento va a ser muy baja. Bien, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo esta tarde. Lástima. Pero bastante buena la explicación que nos ha dado nuestro invitado, tanto de la posición de quienes han firmado esta carta como también del panorama para este 2022. Recuerden que esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto, y como siempre les agradecemos a todos los que nos acompañan en redes sociales. @en Contexto Episodio, @Carlos Peñalosa. Feliz fin de semana, nos vemos el día lunes. Va a estar con nosotros José Antonio Gil Yepes en estudio para conversar también del tema económico y por supuesto la percepción que hoy tiene el ciudadano de otros temas de interés, como es el caso de las primarias, los temas que tienen que ver con la política nacional.